Frente a qué estamos, tú qué lees, querido Rashabot, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días al auditorio. Bueno, pues sí se trata, por supuesto, de un conflicto intersindical en Icaflor, que es de una u otra manera la empresa que tiene el control o tendría el control de la construcción allá en Dos Bocas. Lo que sucede comúnmente con este tipo de obras es normalmente que cuando estas obras van creciendo y tienen una capacidad enorme de contratación y de acción. Esta idea de disputas internas dentro de grupos sindicales o de liderazgos sindicales forman parte de esto que ha sido algo común, que es la idea de arrebatarles o de quitarles contratos o de infiltrarles dentro de una u otra asociación, pues trabajadores que pertenecen a otro grupo. Disputas de un sindicato, que es uno que de la CTM contra otro de otro tipo de liderazgo, y en donde en obras de esta naturaleza, que son obras finalmente de gobierno, tendría que existir de una o de otra manera el cuidado para que este tipo de actos que no son de asociación sindical libre, o sea, esta idea todavía de que ya estamos en el Tratado de Comercio, en el TMC, con una, en el TEMEC, perdón, en esta idea de que ya hemos avanzado y la experiencia que tuvimos en el norte del país, en donde finalmente se dio este recuento libre y que ya esto se extiende a todo el país, es totalmente falso. Esto fue así que un garbanzo de a libra lo que sucedió en la planta en el norte del país, pero lo que sucede en el resto es otra vez lo que hemos tenido tradicionalmente, disputas de liderazgos, muchos de ellos gangsteriles, que lo que hacen es de una o de otra manera aprovechar cuando tienen la oportunidad de pues saber que cuentan con el apoyo de determinado tipo de sectores laborales, de trabajadores que están en condiciones directamente de disputar el control de determinado contrato y entonces ejercer presión. Descuido, sin duda alguna, incapacidad política de controlar lo que ahí sucede en una obra que es obra, digamos, no solo de gobierno, sino es obra, entre comillas, esencial dentro del proyecto político de López Obrador, pues es un error garrafal. ¿Quiénes son los responsables? Pues ahí están, por supuesto, Secretaría de Energía. Hoy ya, pues incluso sectores dentro de Morena acusan a Rocío Nale de querer controlar dentro del proyecto al propio sindicato, en donde pues vuelves otra vez a esta idea o a este modelo de controles sindicales cupulares, en donde las disputas se dan de uno y de otro lado, porque sigues apostando a esta idea de grandes negocios para los líderes sindicales. Tú sigues haciendo del negocio del Estado también un negocio para líderes sindicales, como te sucede en Comisión Federal de Electricidad, como te sucede en Pemex, como sigue sucediendo en gran parte de lo que son los sindicatos públicos, el propio sindicato de trabajadores de la educación y la coordinadora. Son finalmente negocios de gobierno y en ese sentido es como funcionan. La utilización de la fuerza pública, granaderos o como le quieras llamar, es finalmente un error político de enormes magnitudes. ¿Quién los llamó? ¿Quién dio la orden para ejercer este tipo de presión o este tipo de violencia? Es ya finalmente algo que tendrá que dilucidarse y que pues entra otra vez en los costos políticos. Ya cuando llegas a este nivel estás hablando de una incapacidad total y absoluta de mediación. Secretaría del Trabajo, Secretaría de Energía, finalmente es una demostración otra vez de que ni la política ni la planeación estuvieron presentes y de que en esta obra que no debería de tocarse ni con el pétalo de un sindicato, hoy está metida en un problema. Si son provocadores o no son provocadores, lo que sí te queda claro es que quién o quiénes
tenían a su cargo el hacer que estas partes tan importantes de la organización laboral en la construcción de Dos Bocas no lo hicieron, y hoy tuviste que ejercer violencia, tuviste que dar la orden, y esa orden está dada desde mero arriba para evitar que trabajadores chocaran o para evitar que generaran un conflicto mayor, Luis. Muchísimas gracias, Ezra. Te seguimos siempre ahí en @ZChabot. Gracias, bonito día. Gracias, buen día, Luis. Gracias, Ezra Chabot. Me enlazo a la mañanera.